Hola a todo el mundo, bueno, buenas tardes. Hoy quiero dedicar el vídeo al Día Internacional de las Bibliotecas, que se celebra los 24 de octubre. La idea empezó en España en 1997 para conmemorar, para conmemorar este día en honor a una desgracia que ocurrió durante la guerra de los Balcanes, que yo era muy pequeño, pero ya me fijaba en esas cosas. Que hubo una gran matanza, sobre todo en la parte de Bosnia. Pues la antigua Yugoslavia se estaba desmoronando, había caído el muro de Berlín, el bloque soviético también estaba cayendo, las dos Alemanias se unificaron, Yugoslavia se fue disgregando, hubo países que lo consiguieron más fácil que otros, pero Bosnia fue uno de los países que más sufrió. Y bueno, tanto Sarajevo como Mostar eran dos ciudades que tenían una gran influencia otomana, porque fueron otomanas desde, se puede decir de que durante muchos siglos. De hecho, Yugoslavia no surge hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Eso fue parte del Imperio Austrohúngaro desde el siglo XIX, que consiguió liberarla del yugo otomano y pasaron a ser parte del Imperio Austrohúngaro. Y bueno, en Sarajevo muere el heredero a la corona del Imperio Austrohúngaro y ahí se desencadena la primera gran guerra, la primera guerra mundial. Y bueno, tras eso, pues Austria queda reducida a un pequeño territorio. Alemania tiene una gran depresión. Después cae el Imperio Otomano, se convierte en república. Bulgaria mantiene a su rey, él fue la que salió mejor parada. Las potencias centrales fueron muy debilitadas. Austria y Alemania quedaron sin Kaiser. Y bueno, ya os digo que todo eso empezó. Después nace la Yugoslavia. Y bueno, después viene la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ahí hay otra vez disgregación de países. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, Yugoslavia forma parte del bloque del Este, pero no, está parte de un poco de la influencia soviética. El mariscal Tito, digamos, consigue que Yugoslavia tenga su propio, mm, digamos, rumbo, ¿vale? Pero bueno, el año 90 pues hubo una masacre allí horrible en esos países, porque Serbia, que era la que tenía, por así decirlo, el mayor control, pues no quería que se independizaran y al final han surgido, si no me equivoco mal, ahora mismo 7 naciones. Tiro de cabeza y cuando yo era adolescente pues me fue bien impactante porque yo desde niño adolescente pues vi que iban emergiendo nuevos países que bueno, después cuando yo fui documentándome más pues vi que eran naciones que tenían su historia, su legado durante otras épocas pretéritas, sus propias etnias, su propia cultura. Lo que pasa que, claro, primero fueron invadidos por los otomanos, después por el Imperio Austrohúngaro, después la Yugoslavia, y bueno, pero después tuvieron cada uno su identidad. Y bueno, el 24 de octubre del 92 pues hubo el bombardeo a la biblioteca, creo que se llama Villesica, perdón si no lo he pronunciado mal, que estoy tirando de memoria, de Sarajevo, construida en estilo neomudéjar, creo que en 1896. Y me impactó porque el estilo neomudéjar surgió en mi ciudad, en Sevilla. El mudéjar es un estilo que es aquel que ha decidido quedarse. Es arte, digamos, musulmán, pero para cristianos. Es decir, musulmanes que trabajaban para cristianos hacían edificios arquitectónicos al estilo árabe. Y bueno, el neomudéjar fue un estilo que empezó en el siglo XIX en mi ciudad, en Sevilla, y bueno, era un gusto por recrear esos edificios. Y el Imperio Austrohúngaro creó algunos edificios neomudéjar y la biblioteca, digamos, de Bosnia, que era una de las más ricas,
tenía 1,5 millones de libros, algunos incunables, algunos de la época del Imperio Otomano. Tenía un toque oriental y la inspiraron en el Alcázar de Sevilla, los Reales Alcázares de Sevilla, que es el conjunto de palacios reales más antiguos en activos, ¿eh? Y ya os digo que yo recuerdo ser un niño y ver los bombardeos que salían mucho en las noticias en Sarajevo, Mostar. En aquella época, curiosamente, en el fútbol español había muchos futbolistas de esos países balcánicos. Me acuerdo, por ejemplo, de Meo Codro, que estaba en la Real, que después se fue al Barça, incluso al Tenerife, pero vamos, como la Real no alcanzó nunca su cumbre. Y bueno, todos los equipos tenían jugadores de esos países. Estaba, pues, bueno, Davor Zucker, Fejan Mijatovic, Yuki. En el Betis estaba Vidakovic, Stosis. Vamos, había jugadores, muchos de esos. Todos los equipos tenían Prosineski, Robert Jarni, pues, vamos, podía seguir. Eh, era, Fue la era dorada del fútbol balcánico, de los 90. Y curiosamente coincidió con la guerra de los Balcanes. De hecho, bueno, Yugoslavia eliminó a España en octavos de final del Mundial de Italia 90. Era un país puntero. Y de hecho era la favorita para el Mundial, para la Eurocopa del 92, aunque fue, digamos, expulsada. Y en su lugar lo ocupó Dinamarca, que curiosamente fue la ganadora de la Eurocopa del 92, que se celebró en Suecia, que fue la última Eurocopa de fútbol con 8 países. Y bueno, en tal día como hoy fue el bombardeo de la biblioteca de Sarajevo, que es lo que es la capital de Bosnia hoy actualmente. Y bueno, era una maravilla. La han reconstruido, creo que la reconstrucción, si no me recuerdo mal, es que todo estoy tirando de memoria, acabó en 2014. Y que se llama Villevica. Y está inspirada en, ya os digo, en una recreación neomudéjar que tiene influencia en los alcázares de Sevilla. Y, bueno, un motivo por el que fue bombardeada era por su aspecto que recordaba al Imperio Otomano. Y claro, el militar serbio que estaba al mando del ataque lo veía como un símbolo de crisol cultural. Y él era un serbio ultraconservador, nacionalista y claro, no quería atisbos orientales, ¿entendéis? De hecho, Bosnia siempre mantuvo un crisol cultural entre religiones musulmanas, judías, cristianos ortodoxos, católicos. Vamos, dentro del cristianismo pues hay diferentes variantes. Ya os digo que fue el país quizás que más sufrió la guerra de los Balcanes. Yo me acuerdo que salió en el telediario, yo era muy niño, y había un violinista tras el bombardeo, la biblioteca destruida, y el violinista que se llama Ismail Jaibovic, perdonad que no lo diga bien, y tocando con el violín de forma simbólica, como diciendo que aquí resistimos. Por eso tengo música clásica en el fondo, porque la música clásica, las bibliotecas, los libros, para mí están muy conectadas, porque forman parte de la cultura. Porque ya os digo, y aparte mira, tengo esto que es la Capilla Sixtina del Románico. Sí, esto es San Isidoro de Sevilla, basílica que está en León. San Isidoro de Sevilla también fue de Sevilla, sí, de mi ciudad. Y bueno, en la época de los visigodos, Sevilla fue el epicentro cultural de Europa. Fue un crisol cultural. Y ya os digo, hoy es el día de la biblioteca. Empezó en España la Asociación de Libros Infantil y Juvenil, empezó a celebrarlo en el año 97. Y se fue extendiendo a más países europeos. Incluso hay algunos países de América o de otras partes del mundo, por ejemplo México lo celebra. Argentina, que tiene el récord de días de, y aparte de días de, que le lleva la contraria a la mayoría de países, obviamente no lo celebra hoy, porque a Argentina le gusta lo suyo.
Y bueno, hay varios días de la biblioteca específicos, hay varios días del bibliotecario, en cada país tiene su texto. Esto nos surgió en España, porque España fue, me acuerdo que en los 90 era un país que estaba muy concienciado con la guerra de los Balcanes. Iban muchos periodistas españoles a cubrir las noticias. Ya digo, como había muchos también muchos futbolistas de esos países venían a la Liga Española. Hombre, habían otras ligas también, pero que en la española vinieron muchos futbolistas. Era raro el equipo español que no tenía un balcánico, ¿eh? Era muy raro que hubiera un equipo español que no tuviera un balcánico. Básicamente todo. Bueno, el Bilbao no. Pero la mayoría de equipo tenía. Me acuerdo que Valladolid tenía Peterna. Vamos, que todos tenían algunos. Todos tenían Jerkan en el Oviedo. El Oviedo también tenía Jokanovic, Jankovic. Vamos. Eh, y bueno, ya os digo que celebra desde el año 97 y se ha extendido a más países. Y bueno, me acuerdo de incluso el 92 fue el primer año que yo empecé a ir a la biblioteca. Me saqué mi primer carnet de biblioteca. Y bueno, yo iba allá a estudiar, a hacer trabajo con otros compañeros. O sacaba algunos libros de la biblioteca. Incluso algunos cómics. Sí, por ejemplo, yo Asterix nunca he sido muy Asterix, pero me saqué un tomo de Asterix en la biblioteca. Pero vamos, a mí Asterix nunca me ha gustado porque a mí siempre me ha gustado, yo siempre lo he dicho, la cultura greco-romana. Y nunca me ha gustado como en Asterix para enaltecer el chauvinismo de los galos franceses, pues ridiculizaban a los romanos. No me gustaba. Porque hay muchas posturetas de los romanos, pero yo siempre he sido amante de la cultura grecorromana desde los años 80. Antes de que gente que incluso que son posturetas nacidos en los 90, ahora vayan de posturetas romanos. Y ya os digo, se celebra el día de biblioteca y la biblioteca pues es un medio, digamos, de que podéis, digamos, gente que a lo mejor no tiene una economía solvente, de leer libros, de incluso evadirte. Yo era una persona introvertida y bueno, yo disfrutaba en la biblioteca mejor, más que a lo mejor muchos chavales que yo veía, digamos, pues tomando mejor sustancias o metiéndose en peleas. A ver, que también es bueno socializar, sí, pero que la biblioteca también iba con algunos compañeros, buscábamos información para hacer algunos trabajos escolares o después de bachillerato, incluso en la universidad. Yo he estudiado mucho en las bibliotecas. Y ya os digo que es un sitio que yo iba para estar tranquilo y evadir mi mente. Y muchos libros que yo he leído nunca los he tenido, los he leído en la biblioteca. Yo he leído libros de filosofía, de mitología, Alicia en el País de la Maravilla, por ejemplo, ahora que os digo, Séneca, Marco Aurelio, yo lo he leído allí, Nietzsche, he leído también a Sócrates, Platón. He leído cosas de autores incluso, ya os digo, Hesiodo, Virgilio. He leído algunos cómics incluso de Capitán Trueno. Ya os digo que la biblioteca y de animales leía muchos libros también de animales. Yo me gustaba mucho saber de dónde eran cada animal, las características y bueno, ya os digo, hoy el día de biblioteca, sobre todo se celebra en España, se ha extendido a más países y bueno, hay países que tienen otro día específico o el día de hoy no lo celebran, los prefieren celebrar en otras fechas. Es una tradición que nació en España en un homenaje a la biblioteca de Sarajevo, que tenía una influencia española, más concreta neomudéjar, inspirada en los reales alcázares de Sevilla. Un saludo desde Sevilla, capital de Andalucía. Gracias.